hoy vamos a hablar sobre la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Hoy vamos a leer la Biblia, qué significa la fornicación. Aquí nos dice en 1 Corintios 6:18, aquí nos dice: oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa que está fuera cuerpo, pero más que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí nos dice que la fornicación es pecado, mis hermanos. Pero ¿qué significa la fornicación? La fornicación significa tener relaciones, ya saben, mis hermanos, antes de matrimonio, mis hermanos. Es decir, sin haberse casado, tener relaciones con, con mujeres, mis hermanos. Por eso este pecado que no tiene perdón, mis hermanos. También la Biblia dice: ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Por eso debemos tener mucho cuidado sobre ese pecado, porque ese pecado es asco para Dios, mis hermanos. Por eso siempre nos debemos de cuidarnos de ese pecado, porque hoy en día vemos a muchos jóvenes de 18 a 15 que están pecando, que ya han caído a ese pecado que se llama fornicación. También al pecado del adulterio, que el adulterio y la fornicación no tiene perdón, es asco para Dios, que con ese pecado vamos a ir al infierno, mis hermanos, que ese pecado es terrible, mis hermanos. Por eso no cometer, mis hermanos, no hacerse relaciones antes del matrimonio. Aquí la gente solo se preocupa para su día a día, mis hermanos, porque la gente siempre es así. Por eso nosotros debemos, como cristianos, debemos entender a esas personas que solo se preocupan en su trabajo, en sus cosas y en sus haceres. Pero primeramente tenemos que buscar a Dios, siempre buscar a Dios, mis hermanos. No debemos caernos en la tentación del enemigo, mis hermanos. Ya saben ustedes que el enemigo está trabajando. Si nosotros más dedicamos a nuestro trabajo, menos a para nuestra alma, nuestro enemigo está ahí para hacernos creer que el dinero es todo, pero no es así, mis hermanos, que esa vida siempre se va a acabar, mis hermanos, que esa vida siempre, tarde o temprano, esa vida termina, mis hermanos. Por eso nosotros más debemos estar preocupados por nuestra alma, pues lo importante es nuestra alma. Por eso, mis hermanos, siempre debemos estar preocupados por nuestra alma, no solamente por comer, por solamente hacernos ricos, mis hermanos. Por eso muchas personas se dedican mucho al trabajo, pero esas personas sí hacen bien, pero no están robando, no hacen nada mal, pero más debemos buscar a nuestro Dios, mis hermanos. Esa sería mi recomendación, que nosotros debemos buscar más a Dios, mis hermanos. Por eso la Biblia también nos dice: busca a Dios mientras que haya sido hallado. Mis hermanos, primeramente buscad el reino de Dios. Las cosas vendrán por añadidura. Eso dice la Biblia mismo, dice, mis hermanos. Por eso siempre debemos escudriñar la palabra. Mis hermanos, debemos leer la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que debe estar en la Biblia, mis hermanos. No, yo no estoy hablando sobre hablar nomás. Estoy hablando sobre la Biblia, mis hermanos. La Biblia dice: primeramente buscad al reino de los cielos, y las cosas después vendrán por añadidura, mis hermanos. Por eso siempre debemos buscar el reino de Dios antes de cosas materiales, terrenales, si nosotros no vamos a llevar nada, mis hermanos. No vamos a llevar nada de nuestra riqueza, de nuestros aquí en la tierra. Nunca nada vas a llevar al cielo, mis hermanos. Por eso siempre debemos confiar a nuestro Dios, mis hermanos. Dios es primero ante todo, mis hermanos. Siempre debemos que orar a Dios, siempre estar orando, clamando a Dios, porque la Biblia dice que no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesús. No sabemos la segunda venida de Cristo. No sé en qué tiempo puede regresar, mis hermanos, pero no sabemos cuándo,
cuando el, cuando el Dios puede regresar. Por eso debemos estar muy preocupados y preparados, mis hermanos. No asustados, mis hermanos. Muchos los católicos dicen que los evangélicos solo nos asustan. Eso no se llama asustar, eso se llama una advertencia, mis hermanos. Eso se llama una advertencia nomás. Eso no se llama asustar. Nosotros no estamos asustando con balas, con armas nucleares para que quien nos diga asustar, asustar es otra cosa, mis hermanos, y dar una advertencia es otra cosa, mis hermanos. Debemos que entender que los católicos siempre nos van a calumniar, mis hermanos, porque a esos católicos sí ya están acostumbrados a eso, mis hermanos. Por eso nosotros no debemos hacer caso a esos católicos que hablan tonterías, mis hermanos. Que muchos católicos dicen que los cristianos asustan. Nosotros no asustamos, mis hermanos, por eso siempre estar preparados. No más es una advertencia, no más, no es asustar a la gente. Nosotros nos estamos asustando a la gente con armas, con bombas nucleares. No, eso no es cierto, mis hermanos. Por eso siempre debemos que estar preparados, mis hermanos. Debemos que predicar, porque la palabra de Dios dice, y predicar a toda criatura, no solo a los católicos, sino a toda criatura que existe aquí en la tierra, mis hermanos. Siempre debemos llevar el evangelio a toda criatura. Es nuestra tarea, mis hermanos, llevar el evangelio a toda criatura. No importa que sea brujo, no importa que sea católico, cristiano, musulmán, no importa que sea de cualquier religión. Lo importante es llevar el evangelio a toda criatura. Siempre debemos que llevar, siempre. La gente tiene que enterarse que Dios existe. Algunos, algunas personas dicen que Dios no existe, no existe. ¿Cómo es posible este suceso, mis hermanos? Cómo es que digan que Dios existe? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existen los brujos, mis hermanos? Debemos que darnos cuenta en los brujos que los utilizan la magia negra, es decir, que el Lucifer existe también, Dios existe, mis hermanos. Por eso nosotros debemos creer en la palabra de Dios, no desconfiar por esos mentirosos que dicen que Dios no existe, que Dios no existe, solo nosotros venimos del mono. Algunos dicen que nosotros venimos del mono, de la evolución. Eso es científica, pero no está comprobado, mis hermanos. Los científicos dicen, los científicos mienten, mis hermanos, porque el hombre es mentiroso. No debemos que confiar en un hombre. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros no debemos confiar en ningún hombre que sea más sabio. Por eso la Biblia mismo pruebe, maldito, maldecido está el que confía en el hombre. Nosotros siempre debemos confiar en Dios.